Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Hoy vamos a hablar sobre Jesús en los Salmos. En los Salmos. Y fíjense que los Salmos, poco más o menos, poner fechas exactas, se escribieron 1000 años antes de la era cristiana. Ahora, hay unos salmos que después de los 1000 años se escribieron, pero doy una cifra general. Todos los salmos, especialmente los mesiánicos, se escribieron 1000 años antes de la era cristiana. ¿Por qué digo esta precisión? Porque vamos a ver, amigo oyente, en la lectura de estos textos que he escogido para darle fundamento a Jesús en los Salmos, son mesiánicos, hablan de Jesús y hablan de una perfección, claro, es palabra de Dios inspirada por Él y revelada por Él, de cómo vendría el Mesías, cuál era su misión, cómo iba a ser la reacción del pueblo con Él y cómo iba a ser la glorificación de su resurrección y de su ascensión. Espero que me esté dando a entender que vamos a examinar hoy Jesús en los Salmos, es decir, ¿qué dicen los Salmos de Jesús? No todos. Los Salmos, en su mayoría, son mesiánicos. Muchos. Pero solamente yo he escogido, ¿qué? Unos 6 Salmos, 7. Pero voy a decir el texto del Salmo del que habla de la promesa de la venida de Jesús y el cumplimiento, el texto del cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar. El título que le he puesto a este primer subtema es Jesús sería sacerdote de Melquisedec. Y ojo, porque acá hay a veces equivocaciones. El sacerdocio de Cristo es el de Melquisedec, no es el sacerdocio arónico. Y puede sonar de pronto un poco, pero es así. El sacerdocio arónico es del pueblo de Israel para la ortodoxia judía. Pero el sacerdocio de Cristo es el de la orden de Melquisedec. Vamos a leer los textos. Salmo 110:4. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. ¿Ah? Más de 1000 años antes del venir el Mesías, el salmista, Salmo 104, dice, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Bueno, cualquiera podría decir, pero de pronto se refería al sumo sacerdote. No. ¿Y sabe por qué no? Porque mire lo que dice el texto. Tú eres sacerdote para siempre. Los sumos sacerdotes murieron y hoy el sacerdocio arónico existe solamente dentro de la ortodoxia judía. Dentro de la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, está el sacerdocio de Melquisedec, sumo sacerdote. Pero mire cómo se cumplió. 1000 años después, pongamos esa fecha. 1000 años después, ¿cómo se cumplió esta promesa de que tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec? Hebreos 6:20. Ojo, Hebreos 6:20. Dice, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sacerdote de Melquisedec, para siempre, según la orden de Melquisedec. Textos perfectos. Claro, perfectos, ¿sabe por qué? Porque es que es la palabra inspirada por Dios.
porque es la palabra revelada a los hombres. Y para explicar estos textos hay que tener la iluminación del Espíritu Santo. Perfecto. El Salmo dice, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Hebreos 6:20 dice, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Fíjense que aquí el escritor de Hebreos conocía perfectamente el Salmo 110, versículo 4. Perfecto. Está prácticamente copiado, llamémoslo así. ¿Se fija, amigo oyente, la importancia que es conocer la historia de la teología cristiana? Cristo. La presencia de Cristo se llama esta doctrina, o también se llama la preexistencia de Cristo. Antes de que Él viniera al mundo físicamente, Jesús existía, Cristo existía, el ungido existía en la naturaleza divina del Dios Padre. El misterio hipostático. Bueno, eso lo explicamos en otra oportunidad. Vamos, otro versículo. Otro salmo. Lo he titulado, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Vamos a ver qué nos dice el salmista. Salmos 2:7. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Mire, entendamos que esto lo dice el salmista 1000 años antes. 1000 años antes. Lo dice el salmista. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. No entro a examinar el verbo porque me lleva mucho tiempo, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que la manifestación del Todopoderoso dice, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Aquí habla de la concepción por medio del Espíritu Santo de Jesús el Salvador. 1000 años antes. Pero mire cómo se cumple, amigo oyente. En Mateo 3:17. Oídos, porque esto es bien interesante, la palabra es perfecta. Pero hay que estudiarla y hay que hacer una muy buena exégesis. Mateo 3:17. Y una voz desde el cielo decía, este es mi hijo, amado. Estoy muy complacido con él. Este es Mateo, escribe 1000 años después. Pero 1000 años antes el salmista ya había dicho, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Y Mateo 3:17 dice, este es mi hijo amado. Estoy muy complacido. ¿Se da cuenta cómo desde los salmos, y en estos dos que hemos analizado, lo repito, Salmos 110, versículo 4, y Salmos 2, versículo 7, está la manifestación explícita del Mesías en la palabra de Dios como promesa de Dios para salvar a la humanidad, para salvar al pueblo, para salvar a todo el que crea en Él como Señor y Salvador. Reitero, la palabra es lo más hermoso que hay. Uno se deleita cuando uno ve esa perfección que encaja como el Lego o el rompecabezas como nosotros, perfectamente las palabras, en este caso, de una parte, Salmos 110, versículo 4, Salmos 2, versículo 7, encajan perfectamente con Hebreos 6:20 y luego con Mateo 3:17. Explico un poco más. Esto lo que nos indica, reitero, es
la preexistencia de Cristo. Desde la naturaleza divina del Padre que no tiene principio ni tiene fin, la naturaleza de Cristo, como lo estudia la cristología, está en los atributos divinos del Padre. Todo lo puede, todo lo sabe, está en todos los lugares. Es justicia, es amor, es misericordia, es perdón. Todos esos atributos del Padre, desde la preexistencia de Cristo, están en el Padre y ya estaban en el Hijo. La historia de la teología cristiana nos enseña fundamentalmente a que cuando tú cojas un texto, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, como lo he expuesto acá, es porque la palabra del Antiguo Testamento y la palabra del Nuevo Testamento es una unidad. No hay separación. Una unidad. La unicidad de la palabra de Dios, una de las características de la palabra de Dios. Una. Porque uno es Dios. Dios uno. Entonces, la historia de la teología de Cristo o cristiana está en la misma naturaleza del Padre. Recordemos, esto lo aprende uno en las primeras lecciones de teología. Dios no tiene causa, es decir, no es que existió Dios porque había una causa anterior que lo originó, no. Si mal no recuerdo, hay unas frases desde el punto de vista filosófico, claro, que es un trabalenguas, pero es una verdad. Se dice en estos sentidos, para poder entender que Dios no tiene causa, que Dios no tiene principio ni tiene fin, se dice que Dios es la causa de las causas sin causa. Por eso les decía que es un trabalenguas. Lo que quiere decir acá es que Dios no tiene alguien que lo originó. Y que Dios es el que origina todas las causas del mundo, el universo, la tierra, la iglesia, los hombres, la humanidad, lo ser todo. Y sin causa es que Dios no tiene causa. Por eso, la causa de las causas sin causa. Bueno, esos son términos filosóficos. Es muy importante, amigo oyente, poder entender la unicidad de la palabra de Dios. Tal como he leído a ustedes estos 4 versículos, 2 salmos y 2 del Nuevo Testamento, en donde la prefiguración de Cristo en el Antiguo Testamento, especialmente en los salmos, que es el tema del día de hoy, se cumple perfectamente en el Nuevo Testamento. Los textos casi son paralelos. En el tercer punto, dice Salmos 41:9. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y compartía el pan conmigo, me ha puesto en traición. Oye, ¿verdad? ¿No le parece, amigo oyente, algo tan grande? A veces para el incrédulo le es difícil entender, y desde luego que le es difícil entender porque no tiene el discernimiento espiritual para entender la veracidad de la palabra de Dios. Es que 1000 años antes de ser traicionado Jesús por su amigo apóstol Judas, ya lo había hecho el salmista, Salmos 41:9. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto en traición. Fue lo que hizo Judas. Y es lo que dice la profecía, que está en Salmos 41:9. Pero mire, amigo, el cumplimiento de esta profecía, 1000 años antes de que se diera el cumplimiento de la profecía, y nos lo dice Marcos 14:10. Voy a leer todo el texto. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles
a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Miren el negociante que estaba haciendo este señor con la palabra de Dios. Así que él buscaba, o sea Judas, la ocasión propicia para entregarlo. Traidor. ¿No es grande la palabra de Dios que Salmos 41:9 indica que su mismo amigo lo va a traicionar y que después lo registre Marcos 14:10, en donde dice, ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero? Una traición tremenda. Tremendo. Judas apóstol, conociendo a Jesús durante 3 años. ¿Y en qué terminó el ministerio de Judas? Negociando con la palabra de Dios. Negociando, porque Mateo dice, ellos se alegraron. ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos. Al oírlo, ¿o a quién oían? A Judas. Y prometieron darle dinero. Y recordemos que, no leo los textos, más adelante se indica que llegaron a un arreglo por 30 monedas. Los sumos sacerdotes, los fariseos, le entregaron a Judas para que Judas lo entregara. Tremenda traición, ¿no? Es tremendo. Por eso el título que le había colocado a este segmento sería traicionado por su amigo. De tal manera que Salmos 41 dice que sería traicionado por su mejor amigo y Marcos lo registra que sí, lo traicionó 1000 años después. La palabra de Dios es poderosa y eficaz, como lo dice el mismo texto. Miremos otro subtítulo. Lo coloqué, o lo titulé, sería odiado sin causa. Imagínense, Jesús, amor, misericordia, docilidad, ternura, fragilidad, sensibilidad. A nadie le hizo daño, a nadie. Oye, y lo odiaron. ¿Quiénes? ¿Los gentiles, los romanos, griegos o egipcios? No, los mismos judíos, por su duro corazón. Esto es tremendo. Sí, lo odiaron, se burlaron, blasfemaron, le tendieron trampas, le colocaron una caña y un manto y se burlaron, le colocaron una corona de espina y se burlaron. Y aún él estando en la cruz, se burlaban diciendo que si era el Hijo de Dios que se bajara y se salvara a él y salvara a los ladrones. Entonces mire lo que dice, sería odiado sin causa. ¿Qué dice Salmos 69:4? Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian. Imagínense cuántos cabellos tiene uno en la cabeza. Era más los que lo odiaban que los cabellos de la cabeza. Sin motivo alguno. Muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto destruirme. Esas son palabras de Jesús. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Y si estudiáramos este Salmo 69:4, y lo aplicáramos hoy a la vida real, en una enseñanza evangelística, nos damos cuenta que cantidad de personas que odian a Jesús y odian a quienes proclaman a Jesús. Pero claro, esto es ya una enseñanza evangelística, que eso lo pueden hacer los pastores. En sus iglesias, amado pastor, tú puedes tomar este texto y hacer una enseñanza. Aquí estoy registrando es historia de la teología cristiana, por eso no me puedo desfasar del tema. Esto tiene límites. Para hacer el estudio de la historia de la teología
cristiana, estoy solamente narrando lo que dice el salmista en el versículo 69:4, que lo odiarían más que los cabellos que tiene una persona en su cabeza. Y fueron muchos los enemigos. Ahí se está registrando la preexistencia de Cristo, la prefiguración de Cristo, la tipología de Cristo en el salmista o en Salmos 69:4. Pero es lo más sorprendente, amigo oyente, cómo se cumplió esa profecía de Salmos 69:4. Me odiarían muchos, sin motivo. Mírenle cómo se cumple acá. Este texto está un poquito largo, pero quiero leerlo todo. Son unos 3, 4 versículos. Se cumplió este odio que profetizó el salmista en el 69:4. Su cumplimiento está en Juan 15, 23, 25. Me gustaría que lo examinaran. Reitero, estoy acá hablando de la historia de la teología cristiana. No estoy tomando la enseñanza y la aplicación, porque ese ya sería otra clase de enseñanza. Solamente registro el hecho bíblico, como fue Salmos 69:4, como odiaban al Hijo de Dios. Cumplimiento. Juan 15, 23, 25. El que me aborrece, a mí también aborrecerá a mi Padre. Tremendo. Quien aborrece al Hijo, también aborrece al Padre. Quien aborrece al Padre, también aborrece al Hijo. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes había realizado, no sería culpable de pecado y no me odiarían. Seguimos leyendo el texto. Pero ahora las han visto y, sin embargo, a mí, y reitera, a mí, Padre, nos han aborrecido. A mí y a mi Padre nos han aborrecido. Versículo 25. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiarán sin motivo. Ese me odiarán sin motivo está en Salmo 69:4. Me odiarán sin motivo. Y está registrado en el Evangelio de Juan 15, 23, 25, especialmente en el versículo 25, donde dice, sin embargo, a mí y a mi Padre nos odiarán sin motivo. ¿Por qué tanta gente blasfema contra Dios? ¿Por qué tanta gente utiliza el Evangelio para otras cosas distintas, sino para la edificación y el nacimiento de una nueva persona? ¿Por qué se da esto lo que hoy se llama la teología de la prosperidad? Precisamente por eso. Sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Reitero, no me puedo extender en la aplicación de este texto, porque este texto requiere una explicación para nuestra vida diaria, para nuestra aplicación en nuestra vida como creyentes del Evangelio. Reitero, solo estoy presentando la parte histórica de la teología de Cristo, y en este caso, en este Salmo 69:4, ahí dicen que lo odiarían 1000 años antes dicho eso, y luego 1000 años después, en Juan registra que fue odiado, sin motivo alguno. Quinto, sus manos y sus pies serían horadados. Horadados. Mire lo que dice Salmos 22:16. Como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Amigo oyente, este Salmo 22:15 se escribió 1000 años antes y se cumplió 1000 años después en Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela
en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Como el salmista, Salmos 22:16, profetizó que a Jesús le iban a horadar, clavar, traspasar sus manos y sus pies. Lo profetizó. Oye, todavía hay gente que dice que el Antiguo Testamento son cuentos y son mitos y que eso no se cumplió en el Nuevo Testamento, que esos eran otros mitos. No, señores. Sigan creyendo en mitología y lo verán. Lo que pasa cuando muera y vaya a la presencia del Señor. Me han traspasado las manos y los pies, dijo el salmista 1000 años antes. Y luego Juan 20:27 dijo, pon tu dedo, le dijo a Tomás, aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Se cumplió perfectamente. Quisiera explicar más porque eso a mí me da mucha pasión de poder explicar realmente cómo se cumple la palabra de Dios tan perfecta. En Cristo Jesús, historia de la teología cristiana. Sexto, oraría por sus enemigos. El salmista 109:4, Salmo 109:4, mire lo que dijo con relación a la oración de Jesús. Mi amor me lo pagan con calumnias mientras que yo permanezco orando. Tremendo. Mi amor me lo pagan con calumnia mientras yo permanezco en oración. Se cumplió en Lucas 23:24. Mire lo que dice. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevó a Pilatos. Y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de los impuestos. A los impuestos de César. Y afirma que él es el Cristo, el Rey. Se estaba cumpliendo lo profetizado por Salmo 109:4 y Lucas registra la reacción de los fariseos, de los incrédulos, y se inventaron una serie de calumnias, de palabras mentirosas para llevarlo a juicio. Por eso dice, se oponen al pago de impuestos al César. Él nunca se opuso. Él dijo lo de Dios a Dios, lo del César al César. Vaya, pague los impuestos, que es de ley, pero también cumpla con las cosas de Dios. Y estos, ¿cómo le cambian las palabras? Como hoy le cambian a uno las palabras. Así de sencillito, le cambian a uno las palabras sin uno siquiera decir eso. Se oponen al pago de impuestos al César y afirman que Él es Jesucristo. Claro, Jesús no dijo que no pagaran impuestos. Y Él afirmó, cierto, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, y que era el Rey. Todos estos textos, amigo oyente, no estoy analizando la aplicación para nuestros días, que de ahí se desprenden cantidad de enseñanzas, pero cantidad. De todo esto lo que he indicado, hay aproximadamente unas 20 enseñanzas que yo he hecho sobre estos temas, pero en la aplicación, no en la historia de la teología cristiana, que es distinta. Bueno, hay una relación, claro que sí. Séptimo, sus huesos no serían quebrados. Salmos 34:20. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. Amigo oyente, aquí hay que contextualizar un poco con la historia del pueblo judío, especialmente la historia del pueblo romano de la época. A todo el que crucificaban le quebraban las piernas. Escúchese bien, todos. Era una ley del Imperio Romano que venía por allá desde los persas. Y dice Salmos 34:20, le protegerá todos los huesos
y ni uno solo serán quebrados. Mire lo que se cumple en Juan 19:33. El cumplimiento de esa profecía dicho muchos años antes. Pero cuando se acercaron a Jesús y le vieron que ya estaba muerto, no le quebraron sus piernas. Conclusión, no le quebraron ninguno de sus huesos, como lo había dicho el salmista en 34:20. Hermosa la palabra, ¿cierto? Por eso es que los cristianos somos fuertes, somos tremendos, no nos amillan, no nos rebaja nada. Así hablen de nosotros, o así a veces pasemos por aflicciones, que las pasamos, pero tenemos ese Cristo, que es el que nos levanta, es el que nos da todas estas promesas. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad, esta es la palabra de Dios. Su resurrección, solamente tengo el tiempo, no lo voy a explicar, solamente la resurrección, mire donde fue profetizada, Salmo 16:10. No me abandonarás en los dominios de la muerte. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Está profetizado 1000 años antes, mi amigo, que Jesús, sí, moría, pero resucitaría. Qué hermosa la palabra. ¿Cómo se cumplió? Mateo 28:9. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Eran las mujeres que fueron allá a la tumba. Ellas, las mujeres, se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Resucitó Jesús. Y estaba profetizado 1000 años antes. Por eso es que la palabra de Dios, cuando se capta y se enseña bien, eso a uno lo llena de poder. Porque la palabra es poderosa. Yo llegué aquí hoy al programa, casi me coge el sueño antes de iniciar el programa, estaba desanimado. Me dolía todo, ya ahorita no me duele nada, porque la palabra de Dios lo pone uno fuerte. Mire, lo último, 9, su ascensión. La ascensión fue profetizada en el Salmo 68:18. Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo toda la cautividad. Es decir, aquí está narrando el salmista que Jesús moriría en la cruz, que Jesús resucitaría y que ascendería a los cielos en cuerpo glorificado. Se cumplió la palabra en Lucas 24:50. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Cumplida la profecía de Salmo 68:18 y Lucas 24:50. Jesús en los salmos. Muchos otros salmos para poderlos explicar, pero se ha agotado el tiempo. Gracias, amigos, a los que se conectaron por Facebook, por YouTube. Compartan este contenido tan hermoso que es la palabra de Dios, porque son palabras, yo no hice sino leer hoy y leer la palabra de Dios. Por eso, ¿para qué se inventa uno palabras tanto la palabra de Dios para enseñarla? Bueno, amigos, Dios los bendiga. Nos acompañó en el Control Master Lorena. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Bendiciones. Hasta otra oportunidad.